Buenas noches, amigos que nos siguen aquí en este su programa Desafío. Hay un inusitado movimiento campesino de agricultores en la región de Enriquillo, fundamentalmente en Barahona y Bauruco. Están luchando, como ellos dicen, por la preservación de la tierra en manos de quienes la trabajan en proyectos agrarios ya establecidos y también en zonas del CEA. Igualmente tenemos nosotros que están en cierta medida preocupados porque el avance que tiene que tener la presa de Monte Grande va a servir para que el consorcio azucarero, una empresa de Guatemala, se adueñe de tanta agua del pueblo dominicano. La segunda presa más grande es Sabaneta, que ya llega a Monte Grande, y Monte Grande a los agricultores, donde se van a agregar más de 700,000 tareas de tierra, la cual quiere ese consorcio adueñarse. Para eso tenemos aquí con nosotros en el estudio a un activista social conocedor de este tema, que es parte de ese movimiento. Tenemos al licenciado Héctor Turbí, con quien vamos a conversar en breve sobre ese tema, junto también con el ingeniero Giovanni Arias. Al final tenemos el segmento acostumbrado de los comentarios, siempre profundos, siempre actualizados, del licenciado del tipo Vidal. Vamos a una pausa y en breve venimos con Héctor Turbí. Los bosques, las aguas, la salud y la vida, por la terminación del proyecto Monte Grande completo. Por la cooperativización del ingenio Barahona. Ven con tu familia y marchemos contra la exploración minera en el Bauruco Oriental. Y la no exportación de minerales a granel por nuestro puerto. Aquí estamos con el economista, el licenciado Héctor Turbí, un activista social de nuestro país, y que durante un largo tiempo ha venido trabajando en lo que es el desarrollo, en lo que es el trabajo de los grupos campesinos de agricultores de nuestra región sur. Particularmente queremos conversar con él sobre la problemática que se ha despertado en Barahona, en Bauruco, en la región de Enriquillo. Como ustedes saben, los agricultores, los campesinos han venido de manera inusual, porque ya en estos tiempos el movimiento campesino venía un poco disminuyendo. Sin embargo, de manera inusual, los agricultores han venido protestando, exigiendo el derecho a la tierra, el derecho al agua y el derecho al futuro, diría yo. De manera que buenas noches, Héctor. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de aportar algunas informaciones, análisis. Tú sabes que esa problemática, como es diversa, es decir, está la problemática del consorcio azucarero central, vamos a decir sus incumplimientos, todas sus características. Están la problemática de los asentamientos campesinos que quiere absorber el consorcio, está el problema del agua. Todo eso confunde quizá la opinión pública normal, la opinión pública que no está en el problema, no conoce a veces qué es lo que está ocurriendo. Me gustaría que tú un poco hablaras de eso para ilustrar a los amigos televidentes. Gracias. Bueno, a mí me parece que en el fondo lo que hay es hay una lucha en relación al modelo de desarrollo que debe llevar la región suroeste en general y la región Enriquillo en particular. Son regiones que aun cuando en el país ha habido un desarrollo de los servicios en los últimos años, el turismo, la zona franca y otros servicios, y la agricultura, no es que ha caído la agricultura en sentido general en el país, lo que se ha hecho es más de tipo empresarial, invernadero, sí, agricultura de exportación. Sí. La agricultura que tiene más potencial rentabilidad, pero sí, el agricultor familiar de la pequeña parcela, sí, no tiene acceso a determinadas tecnologías, no tiene acceso a determinados nichos de mercado para exportar y esas cosas. Entonces digamos que en esa región, más en la región Enriquillo que en el lado de San Juan y Elías Piña, se ha mantenido esta pequeña producción familiar, sí, de subsistencia. Se produce principalmente plátano, guineos, granos, y en las lomas se produce un poco de café, sí, alternado con otras cosas.
Entonces esos rubros, conjuntamente con una expectativa de que puede haber algún desarrollo del turismo sostenible y con la protección del medio ambiente y demás, se considera como el modelo de desarrollo ideal para esas comunidades. Sí. Entonces, la industria azucarera, que desde los años 80 ha estado en decadencia y que los ingenios se arrendaron, cuando vino el tema de la privatización de las empresas públicas, los ingenios se arrendaron. Y ahí en Barahona quedaba no solo en Barahona, sino en Bauruco, en la región de Enriquillo, donde el ingenio abarca 3 provincias. Sí. La Independencia, Barahona y Bauruco. Quedaban estas tierras, quedaba este ingenio y se le entregó a este consorcio, que ganó una licitación para un arrendamiento. Pero nosotros hemos visto de la manera irregular cómo se ha manejado ese contrato de arrendamiento y hemos llegado a la conclusión que prácticamente el ingenio se le ha regalado al Consorcio Azucarero Central, en el sentido de que el consorcio, por algunas dificultades que hubieron en los primeros años, pero por la manera en que se manejan estas cosas aquí en este país, el consorcio tuvo 10 años sin pagar la cuota de arrendamiento. Oye, eso. Y el consorcio alegó en el año 2010 que había invertido 49.4 millones de dólares y que había que reconocerle esa inversión. No pagó las cuotas durante todo ese tiempo. Pero resulta que en esa época, toda esa época ellos vendieron 25 millones de galones de melaza y vendieron 387,000 y algo de toneladas de azúcar métrica. Es decir, que la inversión que ellos hicieron representaba alrededor de 1/3 del volumen de operaciones, que habían tenido. Es decir, que ellos no cumplieron con el contrato. El SEA lo que tenía que hacer, como hizo en algunos otros casos, era rescindir ese contrato y encargar esas tierras y esa fábrica a otra cosa, pero el SEA lo que hizo fue que recondució el contrato, hicieron una cosa. Y auditar a ver si es verdad que invirtieron eso. Sí, una cosa auditar que todo eso, sí. El SEA lo que hizo fue que les reconoció todas esas inversiones, le condonó las deudas y hizo una modificación a los términos del contrato en condiciones de prácticamente entregarle el ingenio en condiciones prácticamente gratuitas. Decimos eso porque lo que se invirtió entre el 2000 y el 2010, lo que invirtió el ingenio, lo que invirtió el Consorcio Azucarero Central, no fue de lo que estaba estipulado en el contrato de arrendamiento. Lo que ellos hicieron fue que vendieron el azúcar y cogieron ese dinero y lo invirtieron. Y después que el ingenio se hizo sostenible desde el punto de vista de la rentabilidad, entonces cambiaron los términos, es un contrato a 30 años y ahora ellos lo pusieron que es renovable automático cada 30 años. De manera que no termina en el 2029, sino en el 2059 y en el 2059 lo pueden aumentar. Sí, porque no tiene ninguna limitación. Entonces, tenemos ese problema. El Consorcio Azucarero Central cogió ese dinero de nuestra azúcar, lo invirtió y realmente ahora el ingenio tiene más capacidad instalada. Entonces lo que quiere hacer el consorcio ahora es tomar todas las tierras de la región, sean de reforma agraria o sean de otra, a tal punto que están buscando tierra en San Juan también, no solo en el área de Enriquillo. Tomarla toda para la caña. Le está yendo bien, están buscando más tierra. Sí, pero resulta que la caña es un modelo de cultivo, monocultivo, minifundista, que requiere mucha tierra, requiere mucha mano de obra. En el modelo dominicano lo que requiere mucha mano de obra ilegal, en muchos casos, precaria y demás. Entonces es una plantación, es una agroindustria muy poco retributiva. Que genera mucha pobreza. Entonces, en esa región, que es una región que tiene más del 10%, que tiene casi el 10% del territorio del país, y sin embargo tiene menos, lo que tiene un 4% de la población, porque la gente ha estado migrando de esas comunidades. Pero es una región con mucho potencial, agrícola, turístico. Bahía Las Águilas, el lago Enriquillo, toda la montaña Bauruco, todas esas costas y demás
tiene potencial. Entonces es una región que se ha ido convenciendo en los últimos tiempos de la necesidad de volcarse por ese renglón, es decir, agricultura, sobre todo la pequeña producción agropecuaria y turismo. Eso implica que hay que proteger el ambiente. Entonces se han hecho también algunas concesiones en el sector minero que afectan mucho al medio ambiente. Entonces, tenemos ese conflicto. Los campesinos, aunque en los últimos años han estado golpeados por las políticas agrarias que han beneficiado más a la agropecuaria de exportación y esa cosa, las importaciones y eso, pero hay un sector campesino importante que no tiene otra manera de sobrevivir. Y estamos hablando que en la región Enriquillo hay unas 100.000 familias y todavía en torno al 60% de esas 100.000 familias, en torno al 60% todavía dependen de esa pequeña agricultura. Entonces, todos los recursos de la región, ahora este consorcio lo quiere acaparar, pero es un consorcio que en Zafra emplea unos 3.000 y algo de empleados, muchos de ellos temporales. De manera permanente no llega a 1.000. Y hay 60.000 que tienen la tierra ahora mismo. Sí, y hay 60.000 familias. 60.000 familias que dependen de la pequeña agricultura, de su pequeño comercio, de esa dinámica, de los empleos públicos, en fin, de todas esas cosas. Entonces, se está tratando de monopolizar, pero además, nosotros estamos haciendo la presa de Monte Grande, que ha sido una lucha muy grande de esa región, y se supone que con esa empresa, que con esa obra va a entrar en servicio una 350.000 tareas de tierra. Y entonces los contribuyentes no podemos invertir más de 500 millones de dólares, más de 30.000 millones de pesos, para que solamente se beneficie un consorcio que está ahora manejando más del 70% del agua del distrito de riego, Yaque del Sur. Entonces, si tú inviertes en eso y las tierras que van a entrar en el fondo agropecuario con capacidad productiva en los próximos años van a ir a manos de este consorcio, incluso haciendo violaciones. Haciendo violaciones, porque déjame decirte una cosa, las tierras de Reforma Grande son bienes de familias. Correcto. Son intransferibles. Tú no puedes dedicar esas tierras que están dedicadas para plátano, guineo, yuca, batata, habichuela, maíz. Tú no puedes coger esas tierras y dárselas a un consorcio para que siembre caña. Eso es inconstitucional incluso, porque la reforma agraria está amparada en la Constitución como un recurso social, como una política social para generar impacto en las comunidades campesinas, sobre todo, y para proteger la seguridad y la soberanía alimentaria de la nación. Entonces, en la región Enriquillo ahora hay una gran lucha, y nosotros, a través de un grupo grande de organizaciones campesinas que se han ido recomponiendo en la región, organizaciones profesionales, ambientales, incluso se creó recientemente la coalición Enriquillo, ya antes habíamos conformado el comité por la recuperación del ingenio Barahona, y estamos proponiendo que las tierras del C en la zona, que son unas 250.000 tareas, más las fábricas y esas cosas, bueno, se puedan cooperativizar. Porque en la región Enriquillo no hay tradición de grandes inversiones. Son cosas del Estado. Lo que ha hecho el Estado es que ha concesionado los derechos de sus propiedades a inversionistas extranjeros, en este caso el Consorcio Azucarero Central. Pero nosotros hemos demostrado, incluso estamos emplazando al CEA que publique los estados financieros del Consorcio Azucarero Central. En los hechos es una inversión extranjera falsa. No han invertido nada. Lo que ellos han hecho es que vendieron el azúcar de nosotros, invirtieron eso. Una parte de lo que vendieron. Una parte de lo que vendieron los cosas. Incluso ellos han tenido volúmenes de rentabilidad sin hacer inversión. Yo diría que es una inversión extranjera hasta negativa, porque además esa inversión está arrinconando a todas las pequeñas parcelas y además está utilizando algunos agroquímicos, fumigaciones aéreas, para reducir costos también queman la caña, y eso está arrinconando. Ya las pequeñas plantaciones de plátano son afectadas por todo eso. Pero además, en esa región hay mucho potencial para la producción de peces. Pero si todos esos drenajes están contaminados con estos agroquímicos tóxicos, no tenemos ese potencial.
Déjame decirte que en la región Enriquillo, en la laguna de Rincón, incluso utilizando parte de las costas y con diversos canales que hay en la región, se puede generar mucho más empleo produciendo peces que con la caña. Se puede generar mucho más empleo. Y vi un estudio que salió en estos días, que publicó un resumen ahí en el periódico Caribe, que nosotros tenemos un déficit de producción nacional de más de un 80%, de producción de peces se importan. Sí. De manera que tenemos un potencial para producir peces, pero no se puede hacer porque el consorcio tiene monopolizado eso. La importación aquí de productos paracométicos de peces, medicinales y paracométicos también, o sea, comida medicinal y también cosmético es enorme. Aquí la importación, como tú dices, más del 80% se importa y tenemos 16 provincias que dan al mar, pero también tenemos, como tú dices, zonas enteras que se pueden poner en agua dulce, aparte del agua salada. Sí. Tú sabes que a mí me preocupa el hecho de que las autoridades que se supone que deben ser los protectores y quienes auxilian por ley y que para eso existen a los agricultores, por ejemplo, los parceleros, se vean como del lado de los terratenientes del azúcar extranjero. Porque, por ejemplo, el papel número 1 de la reforma agraria, y para eso se creó y para eso existe, es hacer los asentamientos y darle directamente al auxilio de los asentamientos. De hecho, agricultura, por ejemplo, no se mete en los proyectos agrarios. Eso es del IAD. Y veo que el director actual del IAD, todo su pronunciamiento diciendo, no, si ellos quieren que lo hagan. Es decir, si ellos quieren violar la ley de reforma agraria, que la violen, eso es lo que dice él. Pero en el fondo, lo que le están mandando es a que ellos lo asocien. Incluso hay una distorsión, que quiero aprovechar tu presencia para decirla. La ley que se hizo de la alianza público-privada, que era una ley de concesión inicialmente. Yo duré más de 10 años trabajando con esa ley. Yo, Euclides Sánchez, algunos, no era lo que se está diciendo ahora, de dejar que los peces grandes y los peces chiquitos se asocien, para que el grande entonces, el consorcio se traiga a los chiquitos. Eso no es. Pues yo lo escuché a él hablando. No, mediante la ley se pueden juntar y hacer una sociedad. ¿Y qué sociedad van a hacer? Del rico y del pobre. El rico se traiga al pobre. Esa ley fue para que si una empresa, por ejemplo, quería construir una carretera, hacer un hospital, hacer una obra, le hiciera. Es público-privado, público es el gobierno y privado son los empresarios. Es decir, no es la gente individual, porque lo están cogiendo como gente individual. Nosotros vimos, hay concesiones que la vimos en España, en São Paulo, en Brasil, en Chile, estuvimos ahí con el presidente Rodolfo Lagos. ¿Y cuál es la concesión? Por ejemplo, en España, una empresa estaba haciendo un hospital de 375 millones de euros con el Estado. Pero ahí, si aplican esa ley ahí, que yo le voy hablando a él, ahí en Barahona, de que se asocien los parceleros, entreguen su tierra al consorcio, ahí no hay público-privado, lo que hay es una explotación del terrateniente por el otro. Ahí lo que hay es un despojo de la tierra, sí, de los campesinos. Y eso se ha venido produciendo. Sí. Hay una cantidad de campesinos en esa área del Aguacatico que de una manera muy oscura y con la intermediación del IAD, sí, se le han arrendado terreno ahí y en la zona de Angostura al Consorcio Azucarero Central para la siembra de la caña. Bueno, con tu permiso, Héctor, vamos a una pausa para continuar aquí conversando con el licenciado Héctor Turbí, un activista social del país. También ha sido estudioso y está ayudando a que nuestros agricultores de la región suroeste, de la región sur y particularmente de la región Enriquillo, luchen y triunfen por su tierra y por su agua. Vamos a la pausa. Ellos dicen que nosotros, los campesinos, los agricultores, los dirigentes campesinos, estamos mintiéndole al país y al mundo cuando utilizamos la prensa como medio de voz para que el mundo y el país nos escuchen. Miren la tierra, enfoquen la tierra.
Dentro de esa tierra había plátano sembrado. Eso es un sembradío. Miren en la situación que ellos lo han dejado. Pero eso no es todo. Trasládense a este conusco. Este conusco está en producción. Observen. Mira cómo está la tierra. Está seca. Porque ellos utilizan una estrategia. Le niegan el agua a los agricultores para que sus predios agrícolas se les mueran. Miren la tierra. Mira el plátano pariendo. Eso es un crimen de lesa humanidad. Para que se le mueran su conusco y luego se vean en la obligación de rentarle la tierra. Porque ellos controlan la tierra, controlan el agua y controlan los funcionarios del gobierno. Llámense del IAD. Continuamos aquí en Desafío conversando con el activista social, el licenciado Héctor Turbí. Como ustedes saben, estamos hablando sobre la problemática de la región de Enriquillo, la lucha campesina, donde él está como activista social contribuyendo, la lucha por la tierra, la lucha por el agua. Se ha agregado a este segmento el ingeniero Giovanni Arias, ustedes saben que fue presidente de los agrónomos, también es parte de lo que es el apoyo a que esos productores, esos campesinos, como decía Turbí, estamos hablando de que 100,000 familias dependen de ahí y 60,000 trabajan ahí. Y cuando venga ya, tengamos la presa de Monte Grande, eso se multiplicará. Es decir, una región que vive del autoconsumo, Héctor, y que hoy está en riesgo todo eso. Bueno, aquí estamos con Giovanni, aquí lo tiene. Buenas noches. ¿Cuál es la situación actual de la presa y qué acciones ustedes tienen contemplado para este fin de semana con relación a esta situación que está en Barahona, pero que el país entero le ha dado seguimiento? Bien, bueno, el sábado es el Día del Agricultor, el Día Nacional del Agricultor, el sábado 15. Entonces ese día tenemos una marcha masiva en Barahona, y los reclamos principales de esa marcha son que se termine la presa de Monte Grande y que las tierras que se van a incorporar, tanto de reforma agraria como de la pequeña producción del Estado en la región, no se dediquen a la caña, sino a la producción agropecuaria. Nosotros estamos planteando, ahí hay 150,000 tareas ya sembradas de caña, que eso se pare ahí. Pero el consorcio quiere duplicarla. Lo otro que se está planteando, nosotros estamos planteando que el consorcio lo que ha generado es pobreza en esa región, y le estamos proponiendo al presidente Luis Abinader y a los organismos del Estado, a los actores de la región, que ese ingenio sea cooperativizado y que va a generar más de 12,000 empleos, tanto en la parte agrícola como en la parte industrial. Esa propuesta creo que nosotros... Porque hay una pregunta que te quiero hacer ahí mismo. Yo que tuve mucha lucha con el caso de Aerodón, y se parece a Aerodón. Aerodón es como un colmado que tú tienes y se lo alquila una gente, y en vez de esa persona pagarte el alquiler todos los meses, tú tienes que darle. En el caso de Aerodón, el departamento aeroportuario que está allá adentro tiene que pagar su espacio. Es decir, al final se les regaló. En este caso, tienen 150,000 tareas. ¿Qué beneficio tiene el Estado Dominicano? ¿Qué recibe el Estado Dominicano, el pueblo dominicano? ¿O qué reciben la gente de esa región, que son prácticamente los dueños de esa tierra? Esas tierras se arrendaron a $7 por tarea por año. Y hay una irregularidad importante que nosotros le estamos exigiendo al CEA que la esclarezca, y es que al Consorcio Azucarero Central se le entregaron 248,000 tareas. Pero resulta que en la enmienda que se hizo en el año 2010, en la enmienda número 3, en la que nosotros consideramos, de acuerdo a los términos que hemos estudiado del contrato, de las enmiendas, nosotros hemos considerado que prácticamente el ingenio se les regaló al consorcio. Esa cantidad de tierras se rebajaron en 100,000 tareas, y el consorcio ahora solamente está pagando y reportando 197 tareas de tierra. Entonces hay una confusión ahí, porque estamos hablando de una diferencia de 100,000 tareas de tierra. Se usaron algunas pequeñas cantidades, hasta 16,000 tareas,
año 2001, 2002, en el gobierno de Hipólito, para unos asentamientos. Entonces, pero el resto de la tierra, el SEA no ha esclarecido eso. Y, por supuesto, el consorcio está pagando ahora, que antes no estuvo pagando, está pagando solo sobre esas 141,000 tareas. Está pagando $7 al año, que es $1.146.000 al año, lo que está pagando por todas esas tierras. El año pasado, el año 2020, el consorcio produjo 74.456 toneladas métricas de caña. Tuvo un volumen de operaciones generales de 3,000 y pico de millones de pesos entre venta de caña y melaza. Y el Estado, a través del SEA, lo que recibe es 40 millones de pesos. De 3,000 y pico. No vale. Eso es un negocio de capar perros, como se decía en tiempos de Trujillo. Entonces nosotros pensamos, además, están los problemas ambientales que está creando el consorcio, está ocupando todas esas tierras que pudieran tener un mejor uso. Nosotros estamos planteando que sean cooperativizadas, no para coger las tierras de la caña y ponerle plátano, sino que ese consorcio, ese ingenio deja 600, 700 millones de pesos de beneficio al año. Ese beneficio se va para Guatemala. Nosotros creemos que cooperativizada se pueden utilizar 130, 140 mil tareas para la caña, porque ya tenemos una infraestructura instalada ahí en Barahona. Sí. Se mejora la productividad, y las otras tierras que el consorcio la quiere coger toda para caña, nosotros creemos que es más productiva utilizándola para plátanos, guandules, guineos. Y hay tierras que podemos utilizarla para la producción de peces y otras iniciativas. En fin, hay un grupo de profesionales en la región que están trabajando en un proyecto consistente y hemos demostrado que podemos emplear más de 12,000, conseguir más de 12,000 empleos. Es más, la reforma agraria le da 20 tareas en esa región a los campesinos. Si tú divides 250,000 tareas, que son los activos del SEA en esa zona, lo divides en 20, te das cuenta que más de 12,000 gente se pueden emplear, pero esta gente no. Claro, nosotros no estamos planteando que ahora las tierras que están en alto volumen se repartan así. Nosotros lo que creemos es que deben cooperativizarse. Sí. Pero es distinto si es una cooperativa que maneja eso a que lo maneje el consorcio. Mientras el consorcio quiere arrinconar y sacar a todos los que están alrededor, ese es el consorcio, ¿verdad? Sí. Ese es el consorcio. Y ella, nosotros somos todas las parcelitas que están alrededor. El consorcio quiere engullirse esa. Tú hablaste de la alianza pública-privada en la región, en Enriquillo, de eso. Y yo te quiero decir que allá la alianza pública-privada es simplemente una estafa. Sí. Porque ¿cómo van los campesinos a aliarse con un consorcio que le está destruyendo la parcelita? Eso porque dice que le metieron que le impide usar el agua para regar su parcela. Héctor, ¿en qué punto estamos con el consorcio? Si se ha hecho reiteradas reuniones, y con el gobierno dominicano, con las autoridades del Instituto Agrario, funcionarios del Ministerio de Agricultura. ¿En qué punto estamos antes de la caminata que ustedes piensan hacer? Estamos en un punto de división total, vamos a decir, de enfrentamiento total. Por un lado están las organizaciones de la región, las organizaciones campesinas, las organizaciones ambientales, las organizaciones profesionales que se están incorporando, de Barahona, Tamayo, Neiva, toda esa área de Monte Grande. La región Enriquillo en sentido general, estamos de un lado, y del otro lado está el consorcio y otros sectores privados que quieren aprovechar los recursos para su beneficio. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que ellos han estado haciendo todo eso sin práctica resistencia. Ahora se ha plantado una resistencia. Yo quiero saber cuándo se reunieron. La última reunión se hizo tal fecha, quedamos en tal cosa, eso. ¿Qué usted me puede decir? Se hizo una reunión con el SEA hace como 3 semanas y de esa reunión lo que se sacó es una comisión de 11 personas. Está la senadora de la provincia de Bauruco,
Hay un representante del CEA, un representante del consorcio, un representante del IAD, 11 representantes. Eso no se ha hecho nada. Porque al otro día, después de llegar a ese acuerdo, de formar esa comisión para buscar avenencias, bueno, pues el consorcio fue a destruir unas parcelas. Y hay que decirle... ¿En qué punto estamos? Lo vamos a saber el 23 de este mes, que el presidente Abinader lleva, a propósito de todas estas presiones, por lo menos eso es lo que ha salido en los medios, el presidente Abinader va a hacer su consejo de gobierno en Barahona, y se supone que estas cosas que estamos reclamando, que quiero resumirla aquí, la terminación de la presa de Monte Grande y su dedicatoria a la agricultura, no al monocultivo cañero. La detención de unas explotaciones mineras que hay ahí, particularmente en la Loma Filipinas, y el tema del consorcio, limitar las tierras cañeras a las que ya hay. Y nosotros planteamos, vamos a ser claros, nosotros planteamos que el consorcio hay que sacarlo de la región. Consorcio Azucarero Sustituido Central. por una cooperativa. Por una cooperativa que tenga una buena relación de la caña con lo demás. Que esté en armonía. Que esté en armonía, porque es que el que tiene la caña ahora quiere sacar a los plátanos, quiere sacar a la yuca, quiere sacar a todo para caña. Y no tenemos agua para todo el mundo. No tenemos agua para... Tenemos que racionalizar. Y hay una inversión en camino de $600 millones, sea mañana, sea de un año, 4 años. Se ha dicho que de para Monte el 22. Grande, de Monte Grande, que también van a querer aprovecharla. Es decir, lo que aportamos todos los dominicanos, más de $30,000 millones de pesos, quieren entonces aprovechar eso. Bueno, esa es una de las partes del conflicto, porque la lucha que hay ahora del consorcio no es para apoderarse de 11,000, 12,000 tareas que hay en Aguacatico y algunas otras. Es que si ellos se apoderan de eso, en los próximos años se van a apoderar de todas las otras. Sí. Entonces esa es la lucha que hay. La lucha que hay es, si 2 o 3 grandes empresas privadas controlan la región Enriquillo, las tierras, las aguas, los recursos de la naturaleza, o si hay un modelo de desarrollo que proteja toda esa pequeña producción agrícola, el ecoturismo, y esas cosas. Es eso. No, y agregando lo que tú dices, para repetirlo, que en la actualidad hay 100,000 personas, por ahí 60,000 agricultores. 100,000 familias, pero el 60% depende todavía de la agricultura. Y al mismo tiempo también, por ejemplo, cada vez que yo he pasado por encima de Neiva, que veo toda esa sabana sin hacer nada, perdida, que ahora van a tener agua. Es decir, estamos hablando de que eso que ahora se va a transformar, por ejemplo, en Bauruco, que eso es en extensión, tú te vas minutos y minutos en un helicóptero y no sale de esas tierras que hoy no sirven y que van a servir con el agua. Apoderarse de esa parte también. Las tierras que tienen su dueño, que están ahí, y lo que tú decías, con 20 tareas, Giovanni, explicaba él allá en esa zona, con 20 tareas de plátano, pueden tener, qué sé yo, pueden tener 500,000 a 600,000 pesos en el año, sin embargo ellos le dan 40,000. De 40,000 a 500,000 es muy diferente. Menos de un 10%. Además le da trabajo, esa es la otra cosa, el empleo que da. El empleo que da y la producción. Y la otra, exactamente, y el consumo nacional. Porque da pena que haya que traer plátano de fuera, teniendo nosotros esa región históricamente tan importante en el plátano. Produciendo plátano. Sí, de manera que esa lucha que he visto, le decía a Héctor, que de manera inusual, porque en los últimos años el movimiento campesino venía un poco cayendo, no son los mismos tiempos los 80, ni siquiera una parte de los 90, cuando estaba el MSI, es decir, han venido, sin embargo los agricultores, los campesinos de esa región se han envalentonado porque ya se han visto demasiado acorralados. Se han visto acorralados por un lado, pero por otro lado también ha surgido una propuesta, porque ya la agricultura, en sentido general, necesita rentabilidad. Entonces nosotros sabemos que la pequeña producción sin apoyo, sin crédito, pero si tenemos una cooperativa, nosotros podemos incursionar en los invernaderos con... Sí. Correcto. Además, esas tierras son de nosotros. Déjenme decirle una cosa. Sí. Déjenme decirle una cosa. Esas tierras están en títulos del CEA, pero el CEA es una institución fantasma ya en este país. Y esas tierras se apoderaron los norteamericanos de ella en la primera intervención, en el año 1915-16,
Se instaló ese ingenio ahí y luego Trujillo se lo compró. Es decir, se hizo ese latifundio cañero, casi 300.000 tareas de tierra del CEA. Pero toda esa tierra fue Trujillo que se la compró a los americanos, pero se apoderó de eso con los recursos públicos. Por eso justamente cuando se mató a Trujillo eso pasó como un patrimonio público. Es verdad que muchas de esas parcelas están tituladas por el CEA, pero esas tierras son de esa región. Yo te mandé un papel ahí que dice que el consorcio en 20 años lo que ha pagado son 522 millones de pesos nada más. Oye, en 20 años. Pero de esos 522... Se le están reclamando 1.500 millones que no han dado. Sí, que faltan. Miren, la pobreza en Barahona. Existe una pobreza en el país, pero en Barahona se acentúa más que en cualquier otra provincia. Y en los Bateyes. Teniendo todas las posibilidades de ser una provincia pujante, una provincia con todas las condiciones costeras, con posibilidades agrícolas, de ser una de las provincias pioneras y donde el nivel de vida podía estar mucho mejor. Sí, lo que yo quería terminar de decir, que no quiero dejar de decirlo, porque quiero que esto conte en acta, como decíamos nosotros. Así es que esas tierras de la región, 250.000, 300.000 tierras, incluso todavía quedan un poco de tierra. Ahí en la zona del Aguacatico ahí quedan tierras comuneras todavía. Quedan un poco de tierras comuneras todavía. Esas tierras son de la región. Y el CEA lo que es un intermediario como poseedor de unos títulos de un patrimonio público. Pero el Consorcio de Azucarero Central, que debió pagar poco más de 2.000 millones de pesos en estos 20 años de arrendamiento, solamente ha pagado 522 millones en todos estos años. Y de esos 522 millones el CEA no ha invertido un chele en la región. Sí. Entonces nosotros tenemos 300.000 tareas de tierra, se le entregamos a un consorcio que lo que le dé palo a la gente. Sí. Y lo poco que paga, el CEA lo gasta en salario y en esa cosa. Entonces, ¿de qué nos sirve? Entonces, ahí es que viene el otro punto, de que el movimiento campesino está haciendo conciencia y la región se está empoderando en el sentido, pero ven acá, pero estas tierras son de nosotros. Hoy vamos a aceptar que vengan esta gente de fuera, que no han aportado prácticamente nada, a apoderarse de todo lo de nosotros. Vamos nosotros a tomar las tierras y vamos nosotros a administrarlas. Ahí fue el CEA. Ayer el CEA le llevó yo te la voy a mandar, le mandó un acto de aguacil a los campesinos que están en un campamento allá. Porque eso es lo que estoy viendo también. Le manda un aguacil. Estoy viendo que la fuerza se quiere usar para los dueños de la tierra. Hay unos videos que ya al final lo vamos a dejar para que lo vean la gente que han sacado ya los mismos comunitarios, donde veo que la fuerza se está usando contra los mismos parceleros que están asentados o aquellos que no están asentados pero que nacieron ahí, que son dueños de la tierra. Yo quiero decirle también algo que conste en acta, como usted dijo. Yo tengo mis dudas de que después de esta gran manifestación que lo que he podido palpar en los medios, y yo que visito Barahona con mi amigo Andrés, sé la efervescencia en todo el litoral. Una semana después el presidente haga un consejo de gobierno. Tengo mis dudas y espero que conte. Vamos a esperar ahí. Bueno, hemos llegado al final. Sí, bueno. Este es un tema que seguiremos, Héctor, conversando contigo, como gran conocedor y persona que está tratando de que el país mejore, y que mejore nuestra región sur en general. Gracias. Y particularmente en este caso, la región Riquillo, que cuentan con todo nuestro apoyo, porque en el caso mío yo me he pasado la vida en eso, y Giovanni también, a través de los gremios agropecuarios, de manera que esperemos que esa actividad del sábado, del Día del San Isidro Labrador, 15 de mayo, Día del Agricultor en nuestro país, le abra los ojos a las autoridades y decidan eso que ustedes tienen, que se ve que es un buen plan, que se haga una cooperativa dominicana en las 150.000 tareas de tierra, y el resto entonces se le den las atenciones que se necesitan, preparación de tierra, semilla, asistencia técnica, almacenamiento, transporte, etcétera, para los fines de que no solamente tengamos nosotros los dominicanos más comida producida en esta región de Riquillo, sino también para combatir la pobreza, consumimos recursos y sumimos esfuerzos. Y generar empleo. Y más empleo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Hemos estado aquí con Héctor Turbí, junto a Giovanni Arias. Héctor es licenciado en Economía, un activista social de la República Dominicana,
en este caso como un hombre de Venas del Sur, ha estado luchando, apoyando, asesorando a nuestros agricultores, los campesinos de la región de Enriquillo, para que ellos, con su propia tierra, con el agua que le ha dado la naturaleza, puedan vivir mejor. Llegamos al final de este segmento y espere ahora, después de este cambio, al licenciado Aristipo Vidal con los comentarios profundos, oportunos, que nos tiene diariamente. Más de 500 agricultores federados de Aguacatico, La Mina y 8 comunidades más de Tamayo llevan 11 días bajo sol, agua y sereno en campamentos improvisados en medio de sus predios agrícolas por presuntas pretensiones del Consorcio Azucarero Central de Barahona de sacarlos a la fuerza para producir caña. Están dispuestos a ofrendar sus vidas alegando en la mesa del dominicano no se pone un plato de caña, pero sí de plátanos, guineos, yuca, berenjena, maíz y otros rubros. Tomate, ají, cebolla y muchos otros productos necesarios para la canasta familiar. Y esta compañía quiere desplazar a los campesinos para sembrar caña. Los labriegos aseguran las autoridades los han abandonado a su suerte. Es por eso que llaman al presidente Luis Abinader, porque los funcionarios les mienten. Desde el principio, nosotros sabemos que usted es un hombre que tiene buenos deseos para la República Dominicana, pero sus funcionarios le mienten. Amas de casas productoras agrícolas se sumaron al medio más idóneo de protestar contra lo que calificaron como abuso de la empresa privada azucarera de Barahona y funcionarios ligados al CEA. Aquí necesitamos las mujeres, los hombres necesitamos tierra para trabajar, porque trabajando y cosechando plátanos y todo eso, podemos mantener a nuestros hijos. Cuentan que los empresarios violan constantemente sus propiedades con equipos sin que las autoridades le pongan un paro al maltrato que, según denuncian, se cometen contra ellos. Se quejaron al no entender por qué las autoridades del gobierno se quedan de brazos cruzados frente a los supuestos abusos del Consorcio Azucarero Central de Barahona. Para producir plátano, guineo, batata, de todo rubro agrícola. Y no es posible que el gobierno le entregue estas tierras al Consorcio Azucarero, ya que ni Trujillo nunca hizo eso. En campamentos improvisados llevan 11 días dispuestos a ofrendar sus vidas hasta que las autoridades no les pongan atención a la situación en la que se encuentran. Dominicanos, muy buenas noches. No importa qué hora sea, aquí está su programa Desafíos y en este caso nuestro segmento de actualidad con su servidor Aristipo Vidal a través de Digital 15 y de Telemicro Internacional. Comenzamos con un tema más o menos ligero y tiene que ver con la aprobación por parte del Senado de la República en primera y segunda lectura, o sea, por parte ya del Senado está aprobado, un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Vivienda, que viene a ser la sustitución de lo que antes era la OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y el INVI, Instituto Nacional de la Vivienda, pero también parte de las funciones que hoy ejerce el Ministerio de Obras Públicas, porque se llamaría Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Bueno, eso sería para nosotros, para Desafíos, una iniciativa positiva porque le da carácter a lo que era antes una entidad que en la práctica era una entidad por encima de obras públicas, por encima del INVI, porque construía carreteras, porque hacía obras que tienen que ver con lo que hoy en día hace obras públicas y también hacía viviendas, hacía proyectos de viviendas. En consecuencia, me parece la iniciativa positiva. Falta la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados, que si modifica algo, automáticamente esa modificación tiene que regresar al Senado, donde habría que consensuar. Pero ustedes ven que hay leyes que van a una cámara, vuelven a la otra, vuelven para atrás, perimen, que quiere decir que se les vence el plazo que debieron ser aprobadas y que no fueron aprobadas. Entonces vuelven a ser reintroducidas si algún legislador o grupo de legisladores se interesa por esos proyectos de ley. Ojalá que esto se haga bien para beneficio
del Estado Dominicano que debe ser cada vez mejor manejado. Vamos a insistir en la necesidad de que todos nos vacunemos. La vacuna está disponible, por tanto, vacunémonos. Es nuestro dinero. Esa vacuna es con nuestro dinero que se compra, el dinero que aportamos a través de los impuestos directos o indirectos, no importa. Por pobre que usted sea, usted paga impuestos, aunque no se dé cuenta, cuando compra cualquier cosa de manera legal. Así que vacúnese, porque el COVID-19 es una enfermedad, le llamamos pandemia porque está en todo el mundo, que al final la humanidad lo va a derrotar. La ciencia, la tecnología moderna va a permitir que más tarde o más temprano el COVID sea derrotado. Pero hay un actor fundamental para derrotarlo y es usted, soy yo, usted que nos escucha. Vaya a vacunarse. Cuando usted se vacune, la primera dosis, luego la segunda dosis, que es la que ya lo da por vacunado, y creo que después tendrá que ser dentro de un año una nueva dosis, una tercera dosis, usted está protegiendo a su familia, a sí mismo, ¿verdad? Pero también a su familia. Esta mañana recibimos la infausta noticia de un amigo que falleció por culpa del COVID. El COVID me ha llevado en lo personal a mucha gente valiosa, gente incluso joven. Este amigo que falleció, José Valdés, era una persona joven, relativamente joven. He visto morir, ustedes también, a vecinos, a familiares, a amigos, a conocidos, a artistas grandes de la República Dominicana, a gente importante, profesionales, políticos, muchos de ellos por causa del COVID. Entonces no lo coja a juego, vaya a vacunarse. En otro orden, hemos visto por redes sociales, porque no por la prensa, ni por la prensa escrita, ni por la prensa televisada, ni por la prensa radial, protestas que se están escenificando en el país. Protestas que tienen que ver unas con el costo de los combustibles, otras con el costo de la vida que está subiendo de manera vertiginosa. Va subiendo el costo de la vida. No suben los salarios, no suben los ingresos que usted recibe. Si recibe ingresos, entonces eso está provocando protestas que no están siendo planificadas por partido político alguno, para que no venga el gobierno a echarle la culpa a la oposición, sobre todo al PLD, que es el principal partido de la oposición, como he escuchado algunas voces agoreras, algunas voces destempladas, hablando disparates de que el PLD está planificando este tipo de protestas. Las pobladas no son planificadas por nadie. Nadie ha planificado nunca una poblada. Una poblada es una reacción espontánea de las masas populares ante un hecho que entiende les afecta, que puede ser el costo de la vida, como ocurrió aquí en 1984, pero puede ser el asesinato de un negro, como ocurre en los Estados Unidos, con el caso más reciente del señor Floyd, George Floyd, que fue asesinado por un policía, y eso causó protestas que son pobladas, reacciones espontáneas de las masas populares, como ocurrió hace mucho con otro ciudadano negro de Estados Unidos, en Los Ángeles, que causó más muertos que la golpiza que se le dio a ese señor. En fin, estamos viendo estas protestas que la prensa no reseña y que nos llama ese hecho la atención, porque no queremos pensar que es que se está comprando a las voces que deben decir las cosas como son a la población, al pueblo dominicano. Entonces, esto ocurre por retiro de ayuda social, aumento de los precios. En el caso de los combustibles, que hay dos componentes fundamentales que tienen que ver, uno con el precio del petróleo, del crudo. Fuera del país no somos productores de petróleo, y otro con el precio de la divisa con la que se compran esos crudos, que es el dólar, básicamente, ¿verdad? Y hay otro elemento que es los impuestos que tiene la ley de hidrocarburos, que eso sí puede modificarse, y yo no sé qué espera el señor ministro de Industria y Comercio, que tanto habló en la campaña electoral para tomar la iniciativa y el Poder Ejecutivo lleve
una propuesta de modificación de la ley de hidrocarburos para permitir que los precios no sean tan duros, tan ácidos, tan inalcanzables para la gente que tiene que usar combustible en República Dominicana, que somos todos. No se pierda, usted no tiene vehículo, ni siquiera un motor, pero tiene que usar el motoconcho, tiene que usar la guagua, tiene que usar el metro, tiene que usar el teleférico, tiene que usar todo lo que utiliza energía, y la energía básicamente se produce, básicamente no toda, a partir de los combustibles fósiles, que gasolina, que si es gasoil, que si es fuel oil, en fin, todos esos combustibles. También el GLP, que se usa mucho en el transporte público, aparte de las amas de casas. Amigas y amigos, vamos también a comentar con ustedes que el gobierno ha desempolvado un impuesto que poca gente conoce porque no tiene que ver con eso. Es un impuesto de un 2% a las operaciones bancarias de más de 1.813.000 y pico de pesos para que irían a impuestos internos. Nunca se ha aplicado, está aprobado desde 2007. Y así como ese, debe haber muchos impuestos así que pueden producirle dinero al gobierno central a través de impuestos internos. Pero básicamente, voy a insistir de nuevo en esto, la evasión. No son los pobres los que evaden, no son las clases medias bajas las que evaden, son los grandes ricos los que evaden impuestos, que en vez de pagar 100, es un número para que usted lo maneje, pagan 50. Entonces usted ve, como dijo Magín Díaz, y lo cito de nuevo, para que usted se grabe ese nombre ahí, Magín Díaz fue director de impuestos del pasado gobierno, hay evasión en el país que ronda el 40% de lo que la gente debe pagar. Y cuando digo la gente, no es usted, que es pobre y no tiene con qué pagar, no tiene por qué pagar esos impuestos. Son los grandes productores, los multimillonarios, que evidentemente son beneficiarios de lo que se llama evasión, o sea, dejar de pagar los impuestos. Vamos en otro orden a preguntarle al presidente de la República, Luis Abinader, ¿cómo es que piensa pagar eso, o cubrir, mejor dicho, esos compromisos que está asumiendo en cada una de las provincias y que no han comenzado a cumplirse ninguno? Fue a San Juan, la provincia de San Juan, la declaró en estado de emergencia y se comprometió con unas inversiones que sobrepasan los 10.000 millones de pesos. Recientemente estuvo la provincia de Duarte, cuya cabecera es San Francisco de Macorís, y se compromete con más de 8.000 millones de pesos. Ya estuvo en otra, Santiago, Samaná, no sé cuántas, y en todas, en Puerto Plata, y en todas asume compromisos de que si se suman, son cientos de miles de millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible que se haga esto en medio de una crisis como la que estamos pasando en República Dominicana para embobar la gente, para vender sueños, como un sueño que estoy escuchando en una promoción del gobierno que habla de 1 millón de empleos en estos 4 años? Nadie ha creado nunca 1 millón de empleos en 4 años. Nadie. El gobierno pasado del presidente Danilo Medina, que duró 8 años en la presidencia de la República, al final reportó la creación en 8 años de cerca del 1 millón de empleos, pero en 8 años y en situaciones normales, no de pandemia como estamos atravesando en República Dominicana y en todo el mundo. Entonces, ¿para qué hacer esto? ¿Para engañar al pueblo dominicano? Usted no está en campaña, señor presidente. Usted no está en campaña. Usted está al frente del gobierno. No actúe más como el presidente que está en campaña para su reelección. ¿O es que usted comenzó la campaña para la reelección? La gente debe saber si usted comenzó esa campaña para la reelección. Finalmente, amigas y amigos, en Desafíos queremos insistir en 2 entidades gubernamentales del presente donde hay macos. Esa palabra maco es una palabra popular
que siempre quiere decir un problema. Un problema. En el caso de la lotería, todos vimos el escenario o la escena del bolo en las manos de la presentadora y el no vidente haciendo el ademán, la simulación de que le pasaba el bolo, y lo que hacía era que le pasaba la mano simplemente. Pero eso es lo que se ve en la superficie. El gobierno está en la obligación de explicar a este país qué es lo que pasa en la Lotería Nacional, y las autoridades sobre todo del Ministerio Público Independiente, y repito la expresión entre comillas, porque hay gente que se para a buscar agua en medio del comentario, ¿verdad? Están en la obligación de explicarnos todo eso, conjuntamente con el hecho de que se dice que el administrador de la lotería, y estoy hablando con conocimiento de causa porque me tocó una vez, hace muchos años, ser administrador de la lotería y además tener la oportunidad de crear la figura de la banca de lotería. Este servidor de ustedes proviene del sector de la banca de lotería. O sea, la iglesia en ese caso está en manos de Lutero, de un sector interesado. Y lotería de hoy es banca de lotería, pero es público, el público jugador. Entonces, esa hay que explicarlo porque también están los fracatanes, que son otro tipo de lotería, están las loterías electrónicas, que son otro tipo de lotería. En fin, ¿por qué razón un sector es quien domina hoy en día la lotería? Hay más, es por ejemplo Corazán, pero ya eso lo veremos para mañana, porque el tiempo se nos agota. Y así termina Desafíos esta noche de este miércoles. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.